Buenos días, compañeros, compañeras, compañeres. Hoy día vamos a empezar la clase de socialismo de la primera escuela de formación de partido sobre marxismo y socialismo. Hoy día hubo un cambio porque hubo problemas con la Ceci y la Marisol. Siempre tienen cosas entre medios, entonces nos va a hacer la clase hoy día la compañera Claudia Berríos, que está ahí conectada. Y la Claudia es vicepresidenta de la mujer, si no me equivoco, en el Partido Socialista. Ya, así que vamos a tener una tremenda también haciéndonos formación. Les voy a explicar, empezamos 4 minutos tarde, pero esta clase dura 1 hora, misma metodología igual para explicarle a la Claudia. Las exposiciones anteriores que habían sido sobre, por ejemplo, como la clase del marxismo o los núcleos de los poderes políticos respecto al poder, se estructuran más o menos como en 45 minutos, como quedan también cada exponente, o 1 hora hablando sobre los conceptos, en este caso conceptos sobre el socialismo, de dónde nace el socialismo, y ahí libertad de cátedra de la compañera Claudia, como ella quisiera enseñar la metodología. Algunas han presentado imágenes, otras simplemente han hecho las clases de manera verbal, sin ningún problema. Y al finalizar, yo voy a estar escribiéndole en el chat cuando ya vayamos llegando al tope del horario para que pidan las palabras o también vayan dejando sus preguntas. También pueden ir comentando de por medio, no hay ningún problema. Esta clase va a ser grabada, va a quedar grabada en una carpeta que va a ser sobre socialismo, que va a ir el nombre con Claudia Berríos, y hoy día voy a estar subiéndoles, que ya están también en una carpeta, los textos que son necesarios también para ir complementando estas clases de formación. Así que le dejo el pase a nuestra tremenda compañera Claudia Berríos, militante del Partido Socialista. Dale, Claudia. Tienes que activar tu audio, porque no te escuchas. ¿No me escuchan? Ahora sí, dale. Ya, ahí sí. Oye, buenos días a todos, todas y todes. Como decía Valeria, hola, mi nombre es Claudia Berríos, yo soy psicóloga de profesión y hoy día cumplo el rol de vicepresidenta de la Mujer de Equidad de Género del partido a nivel de la región de Valparaíso. Bueno, contarles igual como primero enviar las excusas de Marisol y de Cecilia, que la verdad ambas estaban media enfermas, ¿no? Aparte de actividades, estaban las dos enfermas, entonces me pidieron ayer en la noche que pudiese como suplirlas. Lo que en particular me pidieron a mí, y que igual, bueno, eso también se va a ir generando a partir como de la conversación, era que les contara un poco como acerca de los orígenes del Partido Socialista y respecto también del que me enfocara un poquito más cómo hoy día el Partido Socialista de Chile se define también como un partido feminista, que creo que igual es como interesante como esa lógica, a pesar de que más allá que estén dentro de los estatutos y dentro de sus principios, todavía tenemos una tarea súper ardua en términos de poder transversalizar el tema y de que de verdad seamos un partido feminista. Igual al menos ya hay una declaración de principios desde donde podemos pararnos también para poder empezar a trabajar. Yo igual tengo una presentación, la voy a ir mostrando, pero la idea es que podamos ir conversando también respecto del tema. Voy a compartirla. En realidad son como dos presentaciones. Como esto fue un poquito improvisado, la tengo en 2 partes. Así que se las voy a ir a compartir. Sí, ahora eres anfitrión, así que puedes compartir. Ah, ya, súper. Acá. Algo pasó, ¿no? No sé qué pasa. Ahí estábamos viendo la presentación. A ver. ¿La están viendo? Sí. Sí. ¿Sí? Ya dice Partido Socialista y todo, historia. Sí. Ah, ya no sé qué me pasa a mí entonces. Ya. Ya. Bueno,
el Partido Socialista surge a fines del siglo XIX, principalmente. Hubieron como dos ideas que de alguna manera marcaron como esos inicios del Partido Socialista, las ideas de Santiago Arco y Francisco Bilbao, que de alguna manera fueron como quienes iniciaron como la organización, la formación de organizaciones políticas en nuestro país. En esta lógica, desde 1850 ya existía como la idea de la inauguración de una sociedad de la igualdad, la idea con todo lo que tenía que ver como con la Revolución Francesa y la transformación revolucionaria, de buscar como una sociedad de hombres libres e iguales. Bueno, en ese momento no existía la lógica de hombres, mujeres, libres e iguales. Se empezó a generar como esta discusión y un poco como una reflexión respecto de lo que existía hasta ese momento. La modernización económica de fines del siglo XIX y comienzo del XX provocó de alguna manera como una agudización también de los problemas del mundo obrero. Se generaron mayores diferencias sociales y de alguna manera eso fue algo que estimuló también las ideas socialistas. Y desde ahí, diversos como grupos obreros, mutuales, sociedades en resistencia, sociedades artesanos, se empezaron como a organizar, y ahí aparece uno de los principales líderes que de alguna manera tenemos en común con el Partido Comunista, que es Luis Emilio Recabarren, que en el año 1912 funda el Partido Obrero Socialista, que es el POS, y que posteriormente en 1921 se convierte en el Partido Comunista. Por lo tanto, tenemos un origen en común de alguna manera con el Partido Comunista. En 1930 se genera como un elemento histórico como súper interesante, que es la República Socialista, que fue como una experiencia que duró súper poquito, fueron solamente 12 días, que se levantó como la República Socialista a través como de un golpe y que fue lamentablemente derrocada por un levantamiento militar el 4 de junio de 1932. Lo interesante como de este proceso, de este momento como histórico en nuestro país, que de alguna manera visibiliza como tres grandes como líderes: Marmaduke Grove, Eugenio González y Oscar Schnake. En 1932, un grupo de socialistas presentan a Marmaduke Grove como candidato presidencial. En ese momento alcanza la segunda mayoría nacional con 60.000 votos, que igual no era menor. Y de alguna manera ahí se empiezan como a generar como grupos asociados al socialista: Acción Revolucionaria Socialista, Partido Socialista Marxista, la Orden Socialista y la Nueva Acción Pública. Esos fueron como los grupos que se generaron y que de alguna manera potenciaron el liderazgo en ese momento de Marmaduke Grove. Y a partir de todos estos movimientos que se fueron generando a principios como de siglo, recién el 19 de abril de 1933 se funda el Partido Socialista, quedando como presidente Oscar Schnake y como secretario Marmaduke Grove. Esto fue como un elemento como súper importante en términos de la construcción del Partido Socialista, porque de alguna manera marcó como los precedentes que iban a ocurrir después en términos de cómo nos hemos ido como construyendo. Él, más allá de que en un momento como que el Partido Socialista tenía un componente súper potente asociado a los obreros, como a los maestros, como a las bases como más sociales, él estableció como una lógica mucho más revolucionaria. De hecho, él decía: no se viene a nuestro partido porque se sea intelectual u obrero, se viene porque se ha adquirido la conciencia revolucionaria del actual momento histórico. Es decir, más allá como del origen, acá había una ideología, de alguna manera ya se estaba como instalando una ideología que no tenía solamente que, no tenía que ver solamente con el hacer, sino que también con el generar un pensamiento que de alguna manera es el pensamiento que se ha mantenido hasta ahora.
Es una mentira hacer creer que solo los intelectuales podrán salvarnos o que solo los obreros son revolucionarios. Y es desde ahí que de alguna manera, bueno, después de, en términos como históricos, la verdad es que el socialismo ha pasado por momentos como súper especiales, por decirlo de alguna manera, a lo largo de su historia. Han habido hartos quiebres, de hecho, internos, cuando se genera como también como el Partido Socialista, se empezaron también a generar también corrientes ideológicas al interior de este. A partir también como de todos los cuestionamientos y que obviamente también tiene que ver como con las miradas del mundo que se estaban generando en ese momento. Y de esto hasta hoy día, dentro del Partido Socialista hay corrientes internas que están precisamente asociadas o a la socialdemocracia, hay movimientos que son como más marxistas, hay una serie de elementos de alguna manera que yo creo que son un poco representativos de lo que hoy día ocurre en nuestra sociedad también. En cuanto a los principios socialistas, ahí puedo compartir dos pantallas, ¿vale? No tengo idea. Veamos, a ver. Juega con todo nomás. Yo Ya. no tengo idea. A ver, ¿se ve ahí otra que dice socialismo feminista? No, no la veo. No, No. ya. Espérame, ya. Bueno, Ahora te ves solo tú. sí, no, ahí estoy. Ya. Ahí se ve socialismo feminista. Sí, ahí se ve socialismo feminista. Bueno, Ya. el Partido Socialista hace un tiempo generó como una nueva declaración y hoy estoy admitiendo gente. No sé si eso está bien o no. Perfecto, dale nomás. Sí, Si son los ya, le inscritos, doy. sí. Ya. Ya, hay una declaración de principios que viene también como desde la época, desde los orígenes del Partido Socialista, y que cada cierto tiempo de alguna manera se revisa y se incluyen como nuevos elementos que tienen que ver también como con los procesos de cambio que ha vivido nuestra sociedad. Hoy día la primera parte de la declaración del Partido Socialista establece lo siguiente. El Partido Socialista de Chile es la expresión política de los trabajadores manuales e intelectuales, de la técnica, de la ciencia y de la cultura, y de todos los hombres y mujeres que aspiran a una sociedad socialista, es decir, igualitaria, libertaria y fraternal. El Partido Socialista de Chile se inspira en el humanismo socialista, que se nutre de las diversas expresiones del pensamiento crítico del capitalismo. Asume como método de interpretación de la realidad el marxismo crítico, enriquecido y rectificado por el avance de la cultura, la ciencia y el devenir social, recogiendo particularmente los aportes del pensamiento democrático, radical y el cristianismo de izquierda y el racionalismo laico, así también hace suya la doctrina internacional de los derechos humanos. Esa es como la primera parte de la declaración de principios del Partido Socialista, que igual resulta como interesante, de hecho como que uno podría como cuestionarla harto en relación, si uno hiciera como el análisis de muchas veces cómo funciona hoy día también el partido en términos como más generales. Si bien el Partido Socialista es un partido popular que se define como popular y de izquierda, eh, lo que lo moviliza es generar un cambio social profundo. De alguna manera el socialismo, o como al menos se ha propuesto el partido, es generarse como una respuesta al neoliberalismo y al capitalismo globalizado. La idea es luchar por una profundización de la democracia, haciéndola más participativa, considerando también una lógica de la economía solidaria al servicio de la satisfacción de las necesidades de los seres humanos.
una de las cosas que se plantea dentro del partido es que cuando no existe democracia, se genera arbitrariedad también y se violan los derechos humanos. Y en ese sentido también uno de los elementos, y por eso también se han integrado explícitamente los temas de derechos humanos, porque de alguna manera la democracia y la lucha por la democracia también son parte, nos asegura también el respeto por los derechos humanos. Se establece también dentro de los principios del Partido Socialista que cuando el poder económico se concentra en solamente en algunos grupos en particular, esto constituye de alguna manera un peligro para la democracia, y eso obviamente lo sabemos todos. Y por lo tanto, lo que se trata desde esa lógica es establecer como una desconcentración también de los poderes económicos para poder asegurar de esta forma Adolfo, una ¿puedes democracia silenciar el plena. micrófono, por favor? Adolfo, ¿estás por ahí? ¿Lo silencio yo? A ver, ¿puedo hacerlo? Ya lo silencié, gracias. Ah, ya, vale. Disculpa, Claudia, si Sí, sí. Sí. De alguna manera, el Estado mínimo liberal, neoliberal, hace posible mantener precisamente esos privilegios. Yo creo que ese es el gran problema que hoy día existe y la lucha que nosotros hacemos desde el socialismo. En esa lógica, y a veces puede resultar un poquito como contradictorio, entendiendo cómo han funcionado los últimos gobiernos en los cuales nosotros hemos estado. Porque precisamente no hemos cuestionado ese principio que dentro, valga la redundancia, dentro de nuestros propios principios, establecemos como una lucha, la lucha contra el neoliberalismo. Voy a volver a la otra. Voy a volver a la otra. De esta manera, entonces, como les contaba, se tiene como la visión del capitalismo como que es capaz de proveer fuertes incentivos a la acumulación de riqueza, produce desigualdades y genera una deshumanización, inseguridad, pérdida de la diversidad de las culturas locales. De alguna manera, todo lo que hoy día, yo creo que se ha hecho como más evidente luego de del estallido social, o del movimiento social, diría yo, porque no sé si, no me gusta como mucho la palabra estallido, pero como de todo desde noviembre del 2019, estos elementos que nosotros igual lo hemos venido discutiendo desde la teoría desde hace harto tiempo, se generaron y se empezaron como a exigir, ya no solamente desde los movimientos políticos propiamente tales, sino que de los momentos partidarios políticos, sino que también desde toda la ciudadanía. Todos los cuestionamientos a las desigualdades, a la pobreza, a la discriminación de las mujeres y las etnias, a los grupos vulnerables, hoy día son parte también como las demandas sociales que están instaladas en la transversalidad de las organizaciones de base. ¿Cuál es la visión de la democracia que hoy día tiene como el socialismo? Tiene que ver más bien con proclamar la voluntad de contribuir siempre a la defensa y al constante perfeccionamiento de la democracia, búsqueda de la democracia plena. Y como decíamos como anteriormente, la democracia tiene que ver como con el equiparar de alguna manera como los poderes, tanto económicos como políticos y del Estado. Se rechaza la violencia como forma de imponer un determinado proyecto político, y desde alguna manera la democracia es la vía para la transformación de la sociedad. Y en eso de alguna manera como que el Partido Socialista se contrapone a algunos otros movimientos que existieron en algún momento que establecían la vía armada también como una forma de transformación de la sociedad. Visión de igualdad y libertad, la lucha por los derechos de su pueblo, la libertad y justicia, igualdad de oportunidades, que es como de alguna manera como el núcleo de la idea de la libertad y que obviamente eso es como lo que genera mayor
como contradicción en relación a los principios que establece el capitalismo, porque si bien el capitalismo establece una lógica de libertad, la libertad está más asociada a la competencia y no necesariamente a el que todos tengamos las mismas oportunidades. Eso ya se los comenté. Bueno, también les comenté que el método de interpretación de la realidad que tiene el Partido Socialista se inspira en el humanismo socialista y la crítica de alguna manera la crítica desde el marxismo a la interpretación de la realidad y recogiendo como todos los aportes como del cristianismo de izquierda, el racionalismo laico, la doctrina internacional de derechos humanos. Algunas como diferencias de alguna manera entre tres elementos que como para el común de las personas a veces son como parecidos. De acuerdo como a lo que nosotros creemos, el anarquismo busca como ideal que las personas decidan sobre sus vidas directamente propugna la abolición del Estado y de toda autoridad. El socialismo, en cambio, admite las diferencias de clases, pero busca a través del progreso aminorarlas, asegurando la calidad de vida de toda la sociedad. Y en ese sentido, uno de los elementos como más importantes es la democracia y desde esa perspectiva también establecer como gobiernos que sean democráticos e idealmente socialistas. El comunismo es una fase siguiente del socialismo, porque de alguna manera busca también como la supresión del Estado, reconociendo también que de alguna manera también ahí es como toda la sociedad la que tiene derecho también a como construir el Estado y la sociedad en la cual quiere como desarrollarse. Otro de los elementos que también tiene hoy día el Partido Socialista es que se autodenomina como un partido progresista. ¿Qué significa desde esta perspectiva el que sea un partido progresista? Es que se centra principalmente en el pensamiento del hombre y la razón, obviamente en oposición también a lo conservador, y en ese sentido busca como la generación de cambio en todos los aspectos. También genera también una discusión en elementos que tienen que ver con sentidos morales, valóricos, económicos, políticos y culturales, y establece la no exclusión. Y a partir también como este elemento que viene como trabajándose desde hace harto tiempo, en el último congreso del Partido Socialista, el partido estableció incluir dentro de sus principios el definirse también como un partido feminista y antipatriarcal, que suena como súper bonito también, pero no es algo que se haya generado solamente desde ahora. El feminismo o las mujeres que participan desde el Partido Socialista han estado siempre presentes. Siempre presentes. Entonces, también, y como reconociendo, y quizás a lo mejor también porque es como el tema que más me gusta hablar, me voy a centrar ahora más bien como en cómo en el socialismo feminista propiamente tal. Contarles que a pesar de que el partido se autodenominó como feminista y antipatriarcal hace muy poco, la presencia de las mujeres está desde el inicio del partido. De hecho, en la acta de sesión de fundación del Partido Socialista se establece como parte de la creación de principios la reivindicación de las mujeres como parte de sus principios en el año 1933. Si bien la mayor parte de las mujeres, no había una participación de las mujeres como tan amplia en ese momento, en ese primer momento se inscribieron 448 trabajadores
y solamente 27 de esos 448 eran mujeres, pero también tenía que ver con un elemento que tenía que ver con el contexto social que existía en ese momento, donde las mujeres en general no tenían como una participación tan amplia en contextos más sociales y menos en política. El primer programa que establece el Partido Socialista habla de generar un cambio en la legislación, por ejemplo. Y uno de los elementos que propone es que el sacar esta lógica de que existan hijos que son, como dirían por ahí, los hijos legítimos y los ilegítimos. Los hijos reconocidos y no reconocidos, que es un elemento que igual siguió hasta hace muy poco. De hecho, yo soy hija de mamá soltera y yo era como la hija no reconocida cuando estaba en el colegio. Por lo tanto, a pesar de que dentro del programa socialista estos elementos se discutieron en el año 33, tuvo que pasar, yo creo que más de 50 años para que de verdad se generara un cambio en nuestra sociedad en elementos tan básicos como el que no existan hijos privilegiados. También establecía como elementos como importantes el tema de las obligaciones, el generar un cambio en las obligaciones en la sociedad conyugal, que igual era en ese momento un elemento que desfavorecía a las mujeres, o hasta incluso en el tema del Código Penal, que también establecía como, no solamente con las mujeres, sino que con las diversidades en general, generaba hasta incluso medidas como asociadas a penas cuando se hablaba como de las disistencias sexuales en general, habían penas, y eso también era un elemento que se discutió también respecto a las libertades sexuales que debiesen existir en nuestra sociedad. A partir de eso, se generaron como varios procesos que de alguna manera llevaron a que hoy día el partido se convierta como en un partido declarado feminista. En el tercer Congreso Ordinario, el Comité Central mandata la creación de Acción de Mujeres Socialistas. Y este movimiento, que era el Movimiento de Acción de Mujeres Socialistas, fue un movimiento que igual tuvo un trabajo como súper importante al interior del partido para poder aumentar la participación de las mujeres, y de alguna manera es la que ha generado mayor participación en diferentes espacios históricos de las mujeres, no solamente en política, sino también en la generación como de trabajo a nivel comunitario. Estuvo también, la acción de mujeres socialistas estuvo muy asociada también posteriormente al MENT. Hay ahí mujeres como súper importantes como María Montalva, Blanca Flores, Felisa Vergara, que fueron como impulsoras también de todos los movimientos feministas en nuestro país y también en Argentina, porque ahí se generaba también como un trabajo importante con las feministas de nuestro país hermano. Ahí hay algunas mujeres, no se ve muy bien, sí, pero igual después de esta presentación se las voy a dejar para que la puedan poner también en la carpeta. Una de las grandes como mujeres, o las más conocidas, es como la Carmen Lazo, que tuvo la Negra Lazo, como la conocían, que tuvo una participación en política súper importante en nuestro país, porque era una mujer como súper aguerrida, ella era profesora de filosofía, argentina, pero que había llegado como a Chile y se generó ahí como todo un trabajo como que hasta hoy día es reconocido. Muchas de nuestras escuelas también están construidas a partir como del reconocimiento del trabajo que hizo Carmen Lazo. En 1938, Graciela Contreras de Schnake asume como primera alcaldesa
electa por el Partido Socialista. En 1952 es electa Irma Moreno como primera mujer en el Comité Central de nuestro partido. Igual es como importante que recién después de 13 años de la constitución del partido, dentro del Comité Central, que es el órgano como más importante que existe dentro de la estructura del partido, haya estado la primera mujer, recién después de 13 años. De hecho, la generación del AMS, de la Acción de Mujeres Socialistas, fue un mandato dentro de esa lógica que estableció un comité central que era constituido solamente por hombres. En 1953 fue electa en el Comité Central Carmen Lazo. En 1959 la AMS pasa a llamarse Federación de Mujeres Socialistas con derecho a voz y voto en el Comité Central del PS. La Federación de Mujeres Socialistas es como la antítesis de alguna manera de lo que es hoy día la vicepresidencia de la mujer, donde existen comités central que son elegidos por las bases, pero además, aparte de las mujeres que puedan ser electas a través del comité central, a partir de ese momento existió una voz que aseguraba que existiera siempre una mujer dentro del comité central. En dictadura, las mujeres socialistas y las mujeres de izquierda en general tuvieron como un rol como súper importante, no solamente por la visibilización de lo que estaba ocurriendo en términos de derechos humanos, sino que también de alguna manera fueron las que levantaron toda la red y el capital social en las poblaciones. Las ollas comunes fueron elementos de orgánica que hoy día en la actualidad lo volvemos a ver, y que surgen a partir de mujeres que estaban viviendo situaciones complicadas, y yo diría que las ollas comunes empezaron hasta incluso un poco antes, pero que con el tema de la dictadura de alguna manera generó redes de apoyo que permitieron también mantener el contacto entre las personas, pensando en que se estaba como instalando una lógica de individualismo. En ese momento las mujeres tuvieron un rol como súper importante en todo lo que tenía que ver con el mantener la red social, que después se convertiría como en la voz que iba a alzarse contra la dictadura. La socialista más como reconocida de alguna manera dentro del mundo feminismo es Julieta Kirwood. Ella es socióloga, cientista política, es considerada como una de las fundadoras del feminismo en Chile. De hecho, la mayor parte de los libros feministas han sido escritos por Julieta Kirwood. Y ella tenía como una frase que era como súper bonita, que es: el feminismo se hizo palabra y sentido común. En el año 91, la Conferencia Nacional Orgánica y de Programa propone la creación de la Vicepresidencia de la Mujer, cargo unipersonal de votación directa, y establece que el 20% de acción positiva de género en las elecciones de colectivos directivos del partido y de candidatos a elecciones de parlamento y concejales. Es decir, en ese momento se estableció que cada vez que fuéramos en una lista o cada vez que se generaran elecciones tanto internas como externas, al menos el 20% de los candidatos tenían que ser mujeres, y en las elecciones internas el 20% tenían electos, iban a ser mujeres. Entonces ahí se hacía como un cálculo, y de los electos el 20% tenía que ser sí o sí mujeres. El año 2008 se reconoce en el Congreso Extraordinario Clodomiro, ahí está, Almeida, se reconoce como la necesidad de legislar respecto y de reconocer legalmente el divorcio.
Se reconoce también los derechos sexuales y reproductivos y la necesidad de mejorar mecanismos de aplicación de la ley de violencia intrafamiliar. El 2008 también reafirma el Partido Socialista la condición de incompatibilidad de los agresores de mujeres con la militancia socialista. Por lo tanto, se establece que estas situaciones, es decir, si hay algún militante que es acusado de agredir a mujeres, se va a sancionar con la justicia y por lo tanto se perdería la calidad de militante. Y ahí en ese congreso, el año 2008, se empieza también como a discutir la despenalización del aborto terapéutico. En el Congreso Eugenio González, por primera vez, se generan como cambios, que esto es como súper importante, porque si uno lee como los principios y las declaraciones partidarias que fueron construidas en un principio a lo que está ocurriendo a las actuales, hay elementos que tienen que ver con el lenguaje que han ido cambiando. Y además de exigir el 50% de los cargos electos internos, en ese congreso también se empiezan a generar cambios en el lenguaje y ya no se empieza a hablar como, a hacer como discriminación de género, sino que se reconoce también los elementos asociados a la mujer y la aplicación positiva por equidad de género. El año 2015-2013, por primera vez, tenemos mujeres que lideran el partido en nuestro país. El 2015... Si puedes, silénciale el micrófono a la Maritza, por fin. Ya. Claudia, ¿Sí? ¿es posible que la presentación la pongas un poco, los diapos que se vean en más zoom o en modo presentación, porque está muy pequeña, no se ven muy bien? Please. A ver. ¿Ahí? Sí. Ya, ahí Perfecto, gracias. Siempre debía haber hecho eso. Ya. Bueno, en 2015 y el 2013 tenemos como las primeras mujeres que asumen cargos de liderazgo en el partido. El 2015 Isabel Allende asume la presidencia del PS y el 2013 la Karina Delfino asume la presidencia de la Juventud Socialista. Y el año 2016, en el Congreso Michelle Peña, se establecen como elementos que para nosotros las mujeres eran como súper importantes. A partir de ese momento se establece el compromiso a generar un proyecto que penalice la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, la legalización del aborto sin restricciones médicas, reconociendo el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y futuro. Se incorpora también la necesidad de discutir respecto de las mallas curriculares educacionales para incluir dentro de las mallas de educación los derechos sexuales y reproductivos para todos y todas. El aseguramiento de los métodos anticonceptivos, hay hartos elementos que tienen que ver con asegurar los derechos de las mujeres, principalmente lo que tiene que ver con salud, en este caso. Vamos a pasar. Y el año 2018 también internamente se genera un protocolo contra la violencia de género, acoso y abuso sexual, el cual fue aprobado por el Comité Central en agosto del 2018 y que finalmente tenía que ver con reconocer que más allá de que se hayan generado cambios en términos de la participación de las mujeres, todavía existían como espacios donde las mujeres eran... somos violentadas y uno de los principales espacios precisamente tiene que ver con los espacios políticos.
Y a partir de eso se generó como todo un protocolo de violencia de género, acoso y abuso sexual que hasta hoy día se ha instalado para poder como resguardar el trato digno de todas las personas. Yo igual tengo como algunas observaciones respecto de como el protocolo, porque hoy día este protocolo habla solamente como de la protección de las mujeres en relación a el acoso o el abuso que pueda provenir como de una persona del otro género. Y la verdad es que la mayor parte de las demandas o denuncias que ocurren tienen que ver con acoso o violencia que muchas veces es ejercida entre el mismo sexo. Y es lamentable, sí, porque igual somos las mujeres que nos estamos violentando entre mujeres. A pesar de todo el tema y los avances que ha existido en temas de sororidad y de elementos como de trabajo en coordinación entre las mujeres, todavía hay una lógica de funcionar también con una lógica patriarcal, por decirlo de alguna manera, porque al establecer como esta lógica de el hombre es el que violenta a la mujer, seguimos con la lógica patriarcal. Y esos son elementos que, como les decía, que son elementos que hay que reflexionar y seguir reflexionando internamente, porque más allá de que existe una declaración que defina al partido como feminista y antipatriarcal, aún existen prácticas que son patriarcales. Eso, fui como súper rápido, quizás a lo mejor me faltaron como muchas cosas, porque la verdad es que fue como muy a última hora como la solicitud que me hicieron, pero la idea es que ahora como en los 15 minutos que nos quedan conversemos más que nada. Gracias, querida. Estuvo súper buena la presentación. De verdad que a mí me gustó harto porque, y solamente antes de dar las palabras, nosotros hemos hecho como desde esta escuela de formación un análisis desde el estudio, como desde la cátedra, y en algún momento también me quedó algo grabado respecto al curso de marxismo, que pasamos en un momento como de esta revolución a llevar estos conceptos a la práctica y teorizar todo. Yo creo que pasa que ahora vamos a ver realmente la teoría y vamos a ver cómo llevarla efectivamente a la calle constantemente con un sentido y objetivo. Están pedidas las palabras, eso sí, ahí me ganaron las palabras, así que le toca a Sol Barría. ¿Se escucha ahí? Sí. Perfecto. Voy a prender la cámara para que nos veamos las caritas. Estoy media despeinada, pero bueno. Como todo así, yo ando con moño para no hacer tacones. Claro, es a la mañana, así que no nos pidan tanto. No, lo primero, agradecerte, Claudia, por la presentación, porque de verdad que de una calidad, o sea, partiendo desde la oratoria, tenés una excelente oratoria, o sea, manejas muy bien el lenguaje y los tiempos de la presentación, todo me encantó. Las diapositivas muy completas, muchísima información, o sea, por ahí, qué bueno que dijiste que todo el material va a estar disponible en la carpeta, porque se hace difícil anotar todo, ¿viste? Sobre todo porque son muchos datos históricos, y es muy completa, me pareció por eso, porque mucha historia, o sea, tuvo todos los matices que en general la militancia política abordamos, ¿no? Abarcamos. Así es que me gustó mucho. No, más que nada, yo, perdón que sea media así con estas cosas, pero me parece que cuando vamos a una charla, sobre todo ahora que es por Zoom, debido a la pandemia, tenemos que tener un poco de respeto hacia el orador, o les oradores, porque pueden ser hombres, mujeres, de diferentes edades, lo que sea. Y estaría bueno que
para eso está el chat, ¿no? Para decir lo que necesitamos sobre la presentación, qué sé yo, pero me parece que no silenciar los micrófonos para mí es una falta de respeto, y lo digo de la mejor forma que me sale, ¿no? De la mejor forma posible, porque es muy difícil cuando uno está frente a una charla y hablarle a un cierto número de personas, más por este medio, porque presencial es otra cosa, pero más por este medio. Y le pediría a los compas, sobre todo, que por ahí se fijen en esos detalles, que son detalles, pero que hacen la diferencia, ¿no? Y nada, más que nada eso era, y agradecerte por lo del aborto, porque hay muchas, o sea, pasaste información que yo no tenía con respecto a Chile. Yo vivo en Argentina hace 14 años y me he formado acá académicamente y en cuanto a la militancia también, y soy militante de Revolución Democrática hace poco tiempo, pero soy militante peronista. Y bueno, nada, es muy parecido, ¿no? El peronismo argentino es muy parecido al socialismo, comunismo y todas las fuerzas del Frente Amplio de izquierda, progresistas y centro izquierda en Chile. El peronismo es muy amplio, bueno, deben saber eso por la historia del menemismo, el kirchnerismo, etc. Es muy amplio el pensamiento, pero tratamos de seguir una línea, hemos tratado históricamente de seguir una línea política desde Perón, ¿no? Y Evita. Así es que nada, me encanta porque veo que en el socialismo chileno hay muchas similitudes con el peronismo. Y eso me puso muy contenta, y por eso igual te agradezco tu presentación. No, gracias a ustedes por todo lo que hicieron, porque nos pusieron hoy día una lucha más importante a nosotros las chilenas con el tema del aborto, así que no, gracias a ustedes. Toda la razón ahí. Sí, Muchas chicas, gracias. van a poder venir a abortar tranquilas acá. Sí, Tenemos sí, una red muy amplia de contención, de médicas, de ginecólogas, de todo, psicólogas, todo armado ya, así que eso es muy lindo que haya salido el aborto. Le ganamos una sola batalla al patriarcado, le hemos ganado, sigamos ganando batallas. Gracias. Exacto. Por la Gracias, palabra. Copa. La siguiente palabra es para mí. Y yo, la verdad es que, bueno, te agradezco, Caleta, la presentación. Es muy necesario también conocer cómo se ha dado el escenario y el desarrollo del Partido Socialista también en Chile, porque de alguna forma he visto también desde una militancia hacer una crítica constante respecto a las alianzas electorales al Partido Socialista o con la democracia cristiana o con el PPD, a lo mejor sin saber cuáles son sus principios, a lo mejor se justifican ciertas alianzas o también se justifican ir en unidad, por ejemplo, a ganar el poderío contra el fascismo actualmente en Chile, o como nosotros llamamos la derecha en Chile. Y yo creo que es necesario a veces sentarse, escuchar y estudiar el trabajo que ha hecho también los otros partidos, entendiendo que nosotros igual somos un partido nuevo en ese sentido. Yo estuve buscando, incluso no lo tengo descargado, estuve buscando los principios del partido, me metí a la página y está en mantención, así que me maté la risa cuando pasó eso. Pero sí tengo algunas nociones respecto a eso que nos unifica también con el Partido Socialista en el sentido del sentido de la democracia, ¿ya? Inclusive nosotros hoy en día, y quiero hacer un análisis respecto a esto, nosotros hoy en día estamos apelando a un nuevo proceso constituyente, y en ese sentido también estamos apelando de que una constitución también impone que las minorías pueden decidir por sobre la mayoría. Y acá hablo específicamente por el quórum. Por eso en su momento también Camila Vallejo, si no me equivoco, con la Camila también estuvieron presentando un proyecto en que se modificaba el quórum en el proceso constituyente, cual evidentemente no va a tener mucho resultado, pero es así porque al final, si nosotros los partidos de izquierda hoy en día apelamos también a lo que es la democracia, apelamos a las mayorías. Y eso no tiene un sentido cuando hablamos de que, o lo que es los 2/3, por ejemplo, necesitamos un quórum calificado. Creo que eso compleja más
y complejiza más el proceso legislativo y en verdad escuchar a las mayorías, ¿ya? Por eso hoy en día tenemos una constitución del 80 avalada a través de una dictadura y no hemos aprobado ciertos proyectos de leyes independiente de que en la Cámara de Diputados seamos mayoría como oposición, ¿ya? Y que ha sido muy difícil y entra todo el proceso de ligarnos a tener que estar viendo negociaciones con la derecha o cómo lo hacemos por algún bien social y que estamos viendo principios muy diferentes a lo que es la derecha y la izquierda hoy en día en Chile. Eso es un análisis, a mi parecer, necesario que tenemos que hacer respecto a los conceptos que se nos entregan acá también. O sea, desde donde nace del obrero, nace desde las necesidades y también que hasta hoy en día, independiente de que se haya fundado, por ejemplo, en 1933, hasta hoy en día, 2021, seguimos viendo desigualdades y tuvo que existir un movimiento social muy impactante para el país para decir recién, tomemos este primer paso, porque el proceso constituyente es un primer paso. Eso no quiere decir que a futuro haya más. Y viendo también el escenario electoral, la derecha va toda junta. Entonces, prácticamente van a escribir la Constitución si nosotros tenemos más de 1.500 inscritos en el CERVEL para patrocinar. Dicho eso, también en un bagaje histórico que a mí siempre me ha llamado la atención y más lo he reforzado más con las clases de marxismo y ahora socialismo, es respecto al nacimiento que tiene estas convicciones a la Revolución Francesa, por ejemplo, a la Revolución Industrial, pero inclusive y acá ligándolo más al feminismo, desde esos inicios no se tenía el concepto sobre feminismo, efectivamente, porque no existía una incorporación de las mujeres y su no discriminación a ellos. Inclusive, el concepto de igualdad, libertad y fraternidad no incorpora a las mujeres. Y de ahí nace el concepto de sororidad, porque fraternidad es por frat, que es entre hombres, hermandad entre hombres es frat. Y sor es entre mujeres, de sororidad. Y ahí nace el concepto de sororidad desde este concepto de bagaje de la Revolución Francesa. Pero seguimos entendiendo de que es una parte, es un apartado y que después tenemos que incorporar los principios en los partidos políticos. Hoy en día Revolución Democrática no nace como un partido, o sí, un partido feminista, pero nace en base al género, ¿ya? Por eso pasamos también una transición desde frentes de género, porque anteriormente se llamaban frentes de género, a pasar sobre frentes feministas, ¿ya? No hablábamos del feminismo en algo concreto y no nos ligábamos tanto con la convicción que nosotros teníamos respecto a la democracia, al socialismo y el feminismo, equipararlo en eso y proyectar un trabajo en ello. Entonces yo, la verdad que quería ver esa noción porque cuando se habla de este socialismo, y yo creo que por eso también se hace esta escuela de formación, es un análisis de dónde está el partido hoy en día y cómo está trabajando ese socialismo, porque nosotros todavía no seguimos, bueno, somos un partido con convicción socialista, pero hemos pasado el proceso de definir de lo que somos. Por ejemplo, yo igual estoy en un partido de Revolución Democrática que habla sobre el socialismo, que es un socialismo, pero aún así yo soy marxista, pero me adecuo a lo que va del socialismo, pero mi militancia lo trabajo desde el marxismo. Entonces va en una ideología que puedo trabajarlo desde ello, pero también justifica las diferencias de las decisiones que toma el partido en general, ¿ya? Y yo creo que de ahí nace un poco esta diferencia entre la militancia, porque muchos tenemos formas de ideología de pensar diferentes y nos juntamos bajo un movimiento social que se compara como un partido político Revolución Democrática, y que nace en sí desde lo estudiantil, ¿ya? Desde nació esta inclusive Revolución Democrática desde las marchas estudiantiles, desde las disputas de las federaciones estudiantiles. George Jackson también nace de eso, de una presidencia, de una federación, y después pasa igual que Boric, que Camila Vallejo, que la Carol Cariola, porque todos fueron presidentes de las federaciones y pasan inmediatamente a la Cámara de Diputados. ¿Y qué pasa? Que ahora se incorpora nuevas generaciones, se incorporan las feministas, se incorporan las diversidades y ciencias sexuales, se incorporan los obreros, las obreras, se incorporan las dueñas de casas que exigen una remuneración de su trabajo que hacen. Entonces ya no queda solamente lo estudiantil y ahí empezamos a pensar en más grande. Y esto lo menciono porque estos espacios son necesarios para empezar a desarrollar en el próximo congreso que tengamos como partido nuestras definiciones y cómo lo vamos a hacer, en el sentido que no nazca directamente así como desde la guata, así como que yo quiero esto y que mueran todos los fachos. Es lo ideal, pero en verdad no. Pero yo creo que vamos a ir en concepto. ¿Qué es lo que piensa, por ejemplo, el Partido Comunista? ¿Qué es lo que piensa el Partido Socialista? ¿Qué es lo que piensan fuera de nuestro país? ¿Y cuál es el análisis o desarrollo inclusive de los derechos humanos? Porque los derechos humanos
dictan cosas que son a lo mejor para los partidos de izquierda un sentido común, pero hoy en día en nuestro país no se incorpora como sentido común, menos los derechos fundamentales. Entonces, el análisis, y agradecer enormemente a la Claudia porque hizo una clase excelente, explicando paso por paso cómo se ha ido desarrollando y adecuando en la temporada y en el contexto que se desarrolla un partido de izquierda, y llegando hasta el final, obviamente, con las feministas y los protocolos que también en la página de Revolución Democrática pueden encontrar el protocolo de violencia, pero también hacer un estudio, hacer un análisis y por qué lo escribimos así. La siguiente palabra es de Fidel. Hola compañeras, compañeros, compañeros, ¿cómo están? Aquí estamos para que nos veamos las caras, como dijo Sol. Yo estaba hace bastante rato así diciendo, oye, Argentina, ¿qué onda? Porque iba por ahí escuchando cierto acento y justamente, pues. Oye, así que muy bienvenida, Sol. Oye, Claudia, muchísimas gracias por tu exposición. Fue tremendamente clara, me encantó, fue bonita, qué bueno que espero poder tener esos insumos del PPT, porque cuesta, como decía Sol, llevar el lápiz tan rápido. Oye, yo quería hacer una consulta, a ver qué es lo que piensan ustedes, a lo mejor no solamente Claudia, sino que todos los que están acá, porque estaba justamente anotando cuando dijiste que el comunismo o sea, el socialismo es un paso hacia el comunismo. En definitiva, hay también, hay gente que habla acerca de la socialdemocracia y se ponen partido socialdemócrata, partido socialista, partido comunista. Voy a hablar de mí, yo me considero anarquista. Pero ¿cuál es la situación? Que ninguno de estos, quizás la socialdemocracia sí, podría ser, son todos como pasos intermedios. Uno pasa y después se pasa al siguiente, ¿no? Y vamos evolucionando hacia otros sistemas que sean cada vez más horizontales. Por eso para mi gusto más o menos el anarquismo de aquí a 500 años más o menos podemos a lo mejor lograrlo. ¿Te fijáis? Así que voy a militar mucho rato en Revolución Democrática. Entonces, ¿cómo es posible? Y eso es la reflexión, a lo mejor, llamarse, por ejemplo, Partido Socialdemócrata o Socialista o Comunista, ¿cierto? Si son pasos, o sea, cuando tú defines un partido estás como definiendo el fin de la historia, en definitiva. Más o menos, no sé si me captan la idea de lo que trato de decir, ¿ya? Entonces, ¿cómo poder, y bueno, yo creo que por tiempo no poder conversar más, pero eso como reflexión, digamos, ¿cómo tú ves ese paso y por qué definirse socialista si en definitiva es un paso intermedio? ¿Me entiendes? Sí, es súper interesante como la pregunta, precisamente por lo que tú dices, por el tema de los pasos, y si te das cuenta también como la historia, el Partido Socialista se llamaba de diferentes maneras, pues, porque va en la lógica de los pasos. Hoy día somos el Partido Socialista de Chile, pero no sé si vamos a ser toda la vida Partido Socialista de Chile, porque en una de esas a lo mejor después nos cambiamos o se divide, o dentro de estas corrientes internas a lo mejor puede haber una división. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Finalmente también yo creo que el establecer, porque una cosa es la ideología y la otra cosa es la institucionalidad. El Partido Socialista es más bien desde la institucionalidad. Desde la ideología es la lógica que tú planteas. Entonces, el nombre es Partido Socialista, pero las ideologías van generando como cambios, van modificándose y son más dinámicas también en esa misma lógica. Entonces, es como más, no sé, estructura, fondo. Hoy día la estructura es el Partido Socialista, pero la ideología es la que va cambiando en esta lógica de los procesos también sociales que se van generando también. Exactamente. ¿Puedo meter un bocado ahí? ¿Un qué? Es una forma de decir de Argentina, un bocado, ¿viste? Un bocadito es como un canapé, una cosa así. Entonces puedo meter un bocado, como decir algo cortito, perdón que... Es como meter la cuchara. Es como meter la cuchara en chileno. Ahí está, puedo meter la cuchara ahí. Pero tenemos que esperar al compañero, el compañero Andrés, porque él pidió primero la palabra y después... Que meta la cuchara, Sol, no hay problema. Ya, ok, mete la cuchara.
Ya meto la cuchara entonces. Ahí viste que estoy hablando súper chilena. Ya. Sí, lo que iba a decir era esto. Históricamente, yo lo veo de esta manera, ¿no? Históricamente, las personas que hoy en día serían militantes, ¿no? Políticos o sociales, etc. Las personas comprometidas con la realidad de su momento, con una carga social, por la justicia social sobre todo. A través de la historia, bueno, desde el 1700, 800, empezaron a darle distintos nombres, estoy hablando de nuestro continente, ¿no? Bueno, sí, en Europa también. Empezaron a dar distintos nombres a los partidos, los movimientos sociales, etc. Pero yo en las charlas que tenemos de militancia siempre hago hincapié en esto de la unidad grande, amplia, masiva, de todo el arco opositor a la derecha, desde la izquierda, más reaccionaria, como decía recién el compañero, el anarquismo, hasta la izquierda, la centroizquierda, que está pegadita ahí al centro. Obviamente tenemos que abogar para que esta centroizquierda no ceda ante la derecha, ante las demandas, las exigencias, lo que siempre ha hecho la derecha, sino que sea una centroizquierda que abogue más por los derechos de los trabajadores, los obreros, la gente que está en vulnerabilidad social, ¿no? Y los progresistas que luchamos y peleamos y batallamos hasta dando todo de nosotros, nuestras profesiones, nuestras vidas, para la conquista de esos derechos para las grandes mayorías. Entonces me parece, siguiendo la línea de Claudia, me parece que no importa mucho el nombre, ¿no? Históricamente, porque han sido personas que han definido la historia y se la han jugado y han peleado y han batallado y se han jugado la vida realmente. Algunos han perdido la vida por esta ideología de justicia social. Entonces, nada, lo que importa son los principios, lo que importa son las ideas revolucionarias y las ideas que cambien la realidad social que tenemos hoy en día, que con respecto a nuestro caso, Chile, nuestro país, son ideas neoliberales y es un capitalismo salvaje, feroz, atroz, y que nos ha pasado la planadora por arriba a la sociedad chilena. Entonces lo que tenemos que ir sacando de las poquitas semillitas que pudimos rescatar de este terremoto, tsunami, que fue el neoliberalismo en Chile, esas poquitas semillas somos cada uno de nosotros, que son cada una de nuestras ideas. Fueron nuestros abuelos, fueron nuestros padres, fueron nuestros bisabuelos, tatarabuelos, etc. Y esas semillitas se han ido pasando de generación en generación. Y hoy en día es lo que somos nosotros y logramos un cambio trascendental, histórico, único en la historia de Chile, que es poder hacer una nueva constitución. La historia nos permitió este momento histórico de ser partícipes de esta nueva constitución y ser partícipes de algo tan grande que ni siquiera tenemos noción de lo que estamos haciendo, pero que en unos 50 años más van a hablar de nosotros, de nuestra militancia y de lo que hicimos hoy, de nuestro aporte, sea pequeño, sea grande, sea mediano, no importa. Cada uno aporta lo que puede, lo que tiene, lo que no sé, todos tenemos algo que aportar y lo importante es aportar, finalmente. Yo lo veo de esa forma. Muchas gracias, compañera. Nos queda la última palabra de Andrés y finaliza nuestra compañera exponente Claudia Berríos. Hola, compañeros y compañeras, un gusto estar aquí de nuevo. Gracias a Claudia por la presentación.
debo reconocer que yo venía con una expectativa absolutamente distinta a lo que vimos, porque en mi deformación intelectualoide siempre espero grandes tratados, análisis y todo lo demás, pero como soy un amante de la historia y entiendo la importancia de la historia, quedé gratamente agradecido de la presentación que hizo Claudia respecto del Partido Socialista, desde sus principios, que como decía Vale, es bueno compararlo con los nuestros. Yo creo que son mucho más definidos y estructurados porque hay mucho más trabajo de un partido que tiene muchos años y tiene la capacidad de decir claramente las cosas, y además de la historia, porque en la historia se construyen las instituciones, se construyen las ideas, y para mí fue fundamental también hacer ese vaso comunicante que hiciste con la parte del feminismo, que creo que indudablemente es algo que, como lo manifestaba Sol, digamos, vamos cambiando, va avanzando la historia y todo va cambiando, digamos, y creo que ese vaso comunicante con el feminismo finalmente es algo que marca el destino de todos los partidos de izquierda, que tenemos que asumir rápidamente, que tenemos que analizar, masticar ¿cómo se llama? E incorporar, porque el feminismo atraviesa todo, y por lo tanto tiene que ser parte fundamental de nuestra manera de ver la sociedad, de nuestro proyecto político y de nuestro proyecto cultural. Así que muchas gracias por la presentación, quedé muy, muy entusiasmado. Hay hartas cosas históricas, a mí me gusta mucho la historia, muchos detalles, pero fue súper bueno. Y solo hacer un punto, hablar de la República Socialista del 32, eso forma parte del periodo de la anarquía que vivió nuestra república. En 2 años tuve un montón de gobiernos, muchos experimentos de todo tipo. Cuando hablas de anarquía me acuerdo de Nozick, un filósofo de derecha liberal norteamericano que también requiere nada de Estado, solo mínimo control, digamos, también es anarquista desde ese punto de vista. Pero en Chile tuvimos hartas experimentos y me acuerdo ese momento de la anarquía del 30, me recuerdo lo que estamos viviendo ahora, que no sabemos para dónde va a ir la pelota literalmente en este momento. Dicho eso, y retomando un poco lo que hablaba de mi expectativa, solo quería plantear que es súper importante hablar de socialismo porque tenemos que tener en cuenta que hasta hace, no sé, algunos años, o sea, hace 100 años el socialismo era súper importante. El socialismo era un movimiento poderoso en la sociedad occidental, era un movimiento importante sobre el que se escribía mucho y se debatía mucho. Era un desafío intelectual. John Stuart Mill, Max Weber, Schumpeter, no eran socialistas, pero escribían del socialismo y preveían, lo veían como algo, de alguna manera lo hablamos aquí, como algo como lógico, algo que venía. De hecho, Schumpeter mismo pensaba, y en el desarrollo económico de los monopolios, digamos, veía él que había como una tendencia en la sociedad hacia el socialismo. Sin embargo, eso se derrumbó, cayó, y eso nos obliga a quienes tenemos la sensación, la idea de que el socialismo es algo que nosotros creemos, a retomar, buscar las fuentes, conversar, dialogar. Y en ese sentido, yo recojo mucho los pensamientos de Axel Honneth, que es un filósofo alemán de la Escuela de Frankfurt, que habla, me acuerdo mucho cuando la Vale mencionó el famoso tema de fraternidad y sororidad, porque él no habla de fraternidad, él habla de solidaridad, habla de libertad, igualdad y solidaridad, porque entiende que la sociedad debe ser social, debe haber una mutualidad en la cual todos nos podamos desarrollar en nuestro ámbito económico, político y personal, donde entran los intereses, motivaciones y anhelos personales. Entonces creo que por ahí la labor de quienes estamos en el horizonte socialista es estar en el movimiento, pero también en el desarrollo estructural de nuestras ideas, de nuestra idea de sociedad, de nuestra cultura, porque todo proyecto político debe ir acompañado de una cultura, de un comportamiento, de una manera de ser. Así que muchas gracias, Claudia, y esto va súper bueno la charla. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Y Claudia. Gracias a todos por como las retroalimentaciones, y me gustaría terminar como con 2 ideas que son obviamente para poder seguir generando como la reflexión. Uno, que la primera tiene que ver más bien como con el feminismo, y tiene que ver con las lógicas que tenemos que discutir internamente todos los partidos y cómo estamos viendo el feminismo. Porque, al menos desde mi perspectiva, el feminismo surge como
como un movimiento dentro de un sistema patriarcal. Probablemente si no existiese un sistema patriarcal, el feminismo no existiría, porque no lo necesitaríamos. Entonces, también dentro de esa lógica, reflexionar respecto, porque hay otros sistemas, está la matrística, hay otros sistemas de los cuales a veces no hablamos, y hablamos como, y ponemos el feminismo como el fin, y yo creo que hoy día al menos es un movimiento que va en busca de la transición a este nuevo sistema matrístico, al menos desde mi perspectiva. Lo dejo ahí como para discutir. Y lo otro tiene que ver, con las decisiones y cómo las decisiones se toman, porque creo que, y lamentablemente creo que, como decía la Vale en un momento, nos detenemos poco a reflexionar respecto de cuáles son nuestros principios y el porqué, y las ideologías por las cuales nosotros estamos en un lugar, en un partido político. Y finalmente, las decisiones, como le comentaba por ahí a la Anita que me hacía una pregunta, terminan tomándose no necesariamente por esos principios ideológicos, sino que con la calculadora. Y ese yo creo que es el gran cambio que hay que empezar a hacer. O sea, yo, con todas las cosas que ocurren y que no tengo por qué ocultarlas porque todo el mundo las sabe, en mi partido hace mucho rato podría haberme ido, pero me quise mantener acá porque creo que los cambios se hacen desde dentro. Y desde esa lógica no me voy a ir porque si no es entregarle el partido a personas que van a seguir tomando decisiones con calculadora y no respetando las ideologías de base. Muchísimas gracias, compañera, por la exposición. Estuvo excelente. Bueno haber visto esta mirada desde el socialismo. También agradecer a los que están conectados, conectadas tan temprano, y eso es súper bueno porque los sábados hay que ocuparlos en formación y en estudiar bastante. Ahora, más o menos en un rato más, les voy a estar enviando la carpeta completa y le voy a pedir ahí a la compañera que me envíe la información para que ustedes ya puedan acceder a ella, y dentro de esa carpeta también existe una parte de textos donde van a poder encontrar algunos textos que también desarrollan el socialismo y puedan ir complementarlo con su formación. Así que tengan un excelente fin de semana. Los que están en fase 2, que se queden en sus casas. Los que están en fase 3 y 4, disfruten el fin de semana. Y nos estaremos viendo pronto porque estoy ya conversando con el equipo de Ofelia Fernández para agendar la última clase de esto y después ya empezar una segunda escuela de formación marxista y socialista. Así que estén muy bien. Un abrazote enorme. Chao. Gracias, chao. Claudia. Descansen. Chao, compañeros. Gracias. Bien, muy bien. Chao. Chao, chao, todas, a todos. Entonces...